Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Maribel Paniagua y hoy te invito a reflexionar justamente sobre la práctica docente reflexiva. Vamos a revisar el concepto, los propósitos o los para qué de la práctica reflexiva y algunas estrategias que podemos llevar a cabo en el aula y en la escuela para lograr prácticas reflexivas que mejoren lo que hacemos. Entonces empecemos. ¿Qué es una práctica reflexiva? La práctica reflexiva es un enfoque de enseñanza que implica analizar la propia práctica educativa para mejorarla de manera cotidiana. El autor Donald Schoen, por allá por 1983, introdujo el concepto de profesional reflexivo. Y este profesional reflexivo es un profesional que reflexiona en y sobre su acción pedagógica. Esto significa que la reflexión no solo ocurre después de la acción, o sea, posterior a la acción, sino también durante la misma, permitiendo ajustes inmediatos en la enseñanza. Y esto es posible porque somos sujetos racionales y reflexivos. John Dewey, por allá en 1933, es otro referente clave y señala que la reflexión es un pensamiento activo y persistente basado en la experiencia. Y esto es muy lindo porque con una vez que nos sentemos a reflexionar no va a ser suficiente. Director, directora, no pienses que si animas un día a reflexionar el docente y no lo hizo, no es porque no sea capaz de reflexionar, es porque no ha sido persistente en esa búsqueda reflexiva. ¿Para qué queremos y para qué querríamos reflexionar? ¿Para qué querríamos una práctica reflexiva? El propósito de la práctica reflexiva es, sobre todo, mejorar el desempeño docente y, en consecuencia, aparejado, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Christopher Day argumenta que la formación y desarrollo profesional continuo dependen de la capacidad del docente para cuestionarse sus propias estrategias y decisiones. La reflexión crítica permite a los profesores identificar supuestos ocultos en su práctica, es decir, cuáles son mis prejuicios. Ya el diseño universal nos decía que tenemos una serie de supuestos y que entonces si no los hacemos explícitos va a ser muy difícil avanzar. Tendremos que analizar el impacto que tienen nuestras acciones y nuestros supuestos en los estudiantes y realizar los ajustes que favorezcan una enseñanza más equitativa y efectiva. La práctica reflexiva también fortalece la autonomía profesional, que tanto estamos buscando en México. Fomenta la innovación educativa y permite la adaptación a las necesidades cambiantes del contexto escolar. Algunas estrategias concretas que te quiero sugerir, una vez que tenemos claro para qué son las prácticas reflexivas, hay muchas estrategias. Yo te voy a señalar algunas que yo he puesto a prueba y que estamos apenas poniendo a prueba en la zona escolar en la que yo trabajo. Los diarios reflexivos son notas que el docente, después de una reunión o después del día de trabajo, y esto en preescolar se realiza y es un documento institucional, permite que los docentes registren y analicen sus experiencias diarias, identificando áreas de mejora, pero también aspectos de su práctica que le podrían enorgullecer. Las comunidades de aprendizaje también, comunidades de práctica y también los círculos de calidad en la zona. Estamos hoy haciendo círculos de calidad con algunos centros. Son espacios colaborativos donde los docentes intercambian experiencias y reflexionan colectivamente sobre su práctica, sobre los problemas que les preocupan y sobre cómo mejorarlos. La observación entre pares es un elemento muy valioso. Es un docente que observa la clase de otro docente o un director que observa el trabajo de otro director y ofrece retroalimentación, promoviendo la reflexión desde su perspectiva, y que es una perspectiva externa que le ayuda al que está dentro del proceso a ver más allá. El análisis de casos, siempre revisar situaciones reales o hipotéticas para identificar estrategias pedagógicas efectivas y posibles mejoras, ayuda a la reflexión. Cuando nosotros analizamos un caso, querámoslo o no, nos vemos dentro del caso y también reflexionamos sobre lo propio. El asunto es hacerlo explícito al final del análisis de casos, a través de preguntas, por supuesto. Los portafolios docentes son compilaciones de evidencias sobre la enseñanza que permiten evaluar la evolución de la práctica. Los portafolios
No son algo nuevo. Los docentes hemos hecho en muchos países, se trabaja el portafolio docente como una herramienta de la reflexión, como en Chile, en Perú en algunos momentos. Y bueno, ojalá que esto te invite así a empezar tu propio portafolio. En el portafolio podemos poner fotografías, podemos hacerlo electrónico naturalmente, un e-portafolio, y en ese podemos ir poniendo fotografías con un pequeño relato de en qué nos hizo reflexionar esa experiencia, que nos hace sentir orgullosos o que podemos mejorar. También podemos grabar y autoevaluar las clases. Y esto podemos ayudarnos para este análisis con rúbricas de esto real. Recordemos que siempre para mejorar tenemos la práctica. Hay un ideal de la práctica y las rúbricas nos pueden ayudar a avanzar. Y entonces grabamos y luego analizamos las áreas de mejora o las áreas que nos enorgullecen y ajustamos la metodología. Las jornadas de reflexión pedagógica no son otra cosa que espacios institucionales donde se analizan prácticas, se comparten experiencias y se proponen mejoras colectivas. El uso de rúbricas de autoevaluación puede ser muy útil. Estas herramientas permiten a los docentes valorar su desempeño con base a criterios predefinidos que pueden orientar desde la planificación hasta el trabajo del aula. Y entonces cuando nos enfrentamos a la rúbrica, sabemos desde antes hacia dónde tiene que ir nuestra práctica, y cuando evaluamos, pues lo hacemos ya con uso de elementos claros sobre nuestra práctica. Ayudan siempre las preguntas guía para la reflexión en cada sesión de consejo técnico, en cada encuentro con los maestros después de una visita. Podemos preguntarnos o hacer que el maestro se pregunte cómo salió mi clase, qué salió bien, qué haría diferente la próxima vez, cómo puedo mejorar lo que hoy sucedió. Y los foros de discusión en línea, que son plataformas virtuales donde los docentes pueden compartir experiencias, recibir retroalimentación y debatir. Y hay muchos sitios gratuitos sobre foros en línea. Dejarte algunas sugerencias y estrategias para que tu director o tu directora, supervisor, supervisora, fomentemos la práctica reflexiva. Un asunto fundamental es, ya sabemos que la palabra anima, pero el ejemplo arrastra, hacer altos nosotros como directores y como supervisores para reflexionar los propios procesos y resultados. Hacernos preguntas. Hoy por la mañana hacía un trabajo con mi asesora, hacer balances, localizar lo más exitoso de lo que hacemos. Fomentar el diálogo reflexivo, es decir, organizar reuniones periódicas que pueden ser una vez por trimestre, una vez que entregamos calificaciones, para que las y los docentes compartan experiencias y aprendizajes. Implementar mentorías, que vincule a los docentes experimentados con nuevos profesores para fortalecer la reflexión a través de la guía y el acompañamiento. Crear espacios de formación continua. La formación continua siempre es un modo de ir profesionalizando al docente, que es un rasgo importante de la reflexión. Incentivar el uso de tecnologías, como ya hemos dicho, tener un blog del centro, de la zona, foros, videograbaciones de clases para análisis posterior y, por supuesto, un clima de confianza. Como reflexión final, hay una pregunta que luego nos hacemos: ¿qué es más recomendable, la reflexión individual o la reflexión grupal? Ambas tienen un valor y bueno, la mejora profesional se enriquece mejor con espacios colaborativos donde los docentes puedan intercambiar experiencias y obtener retroalimentación de sus pares. También la reflexión en comunidad fomenta el aprendizaje mutuo y contribuye a una cultura escolar más innovadora. Sin embargo, si no hay reflexión individual, la reflexión colectiva va a ser más difícil. Ojalá que estos elementos te ayuden a avanzar, y te dejo aquí las referencias de los textos consultados. Este de Álvarez está en red libre y los otros yo los consulté en inglés, pero creo que están, al menos el de Sean está en español. No sé si está en la red. Ojalá quieras seguir aprendiendo sobre este interesante tema. Nos vemos en la siguiente. Déjanos un like, un comentario, porque eso nos anima a seguir produciendo, y sobre todo, inicia hoy, inicia mañana, que vayas a clases cada día a reflexionar, a darte un momento para la reflexión sobre tu tarea docente, directiva, de especialista o de supervisor. Gracias por estar conmigo.